Había creído que su destino sería sencillo, hasta que la vida la obligó a tomar una decisión que desató murmullos, escándalos y miradas que pesaban como sombras. Lo que empezó como un acto de compasión, pronto se convirtió en un camino lleno de secretos ocultos, silencios que queman y verdades capaces de derrumbar todo lo que conocía. Porque detrás de aquel hombre humilde se escondía un pasado que nadie imaginaba. Un pasado dispuesto a cambiarlo todo desde el primer día. Antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué es lo que más te atrapa de los romances de época? En las brumosas mañanas de 1885, en las colinas ondulantes de Pensilvania, donde el humo de las chimeneas de las minas se mezclaba con el aroma terroso de la tierra recién arada, Olivia Whittaker soñaba con un mundo más allá de las cercas de madera astillada. Tenía 22 años, una figura esbelta envuelta en un vestido de algodón gris desvaído, con mangas abullonadas que rozaban sus codos mientras trabajaba en el huerto familiar. Su cabello castaño, recogido en un moño sencillo adornado con un lazo raído, enmarcaba un rostro de ojos verdes intensos, marcados por la fatiga de una vida de sacrificios. Su padre, un minero viudo consumido por la tos del carbón, apenas podía sostener la familia, y sus hermanos menores corrían descalzos por el barro, ajenos a las deudas que acechaban como sombras alargadas. Olivia no era como las otras muchachas del pueblo. Mientras ellas susurraban sobre bailes en la iglesia o pretendientes con carruajes alquilados, ella leía a escondidas novelas prestadas de la biblioteca itinerante, imaginando salones iluminados por gas y conversaciones sobre arte y progreso. Pero la realidad la anclaba. El invierno se acercaba y con él la amenaza de perder la granja. «Debemos casarnos con quien nos salve», le había dicho su padre una noche, con la voz ronca, mientras el fuego crepitaba en la chimenea de piedra. Olivia había asentido, pero en su corazón un fuego rebelde ardía. No se conformaría con un salvador cualquiera. Entonces llegó él, Ethan Caldwell, un hombre de 30 años, alto y de hombros anchos, con manos callosas que hablaban de años, labrando campos ajenos. Vestía una chaqueta de lana raída y pantalones de lona manchados de tierra, su sombrero de fieltro inclinado sobre ojos azules que parecían guardar secretos antiguos. Se presentó en la puerta de la granja un atardecer de otoño, con una propuesta que dejó a todos boquiabiertos. «He oído de vuestras dificultades», dijo con una voz grave y calmada, quitándose el sombrero en un gesto de respeto. «Ofrezco matrimonio a la señorita Olivia. No soy rico, pero tengo tierras en el oeste y una voluntad firme para construir un futuro». El pueblo zumbó como un enjambre. Un campesino humilde, sin linaje ni fortuna aparente, reclamando a la hija de los Whittaker. Las lenguas afiladas de las matronas lo tildaron de oportunista, y los hombres en la taberna lo miraron con recelo, murmurando sobre extraños que llegaban de la nada. Olivia, sin embargo, vio algo en él, una quietud que contrastaba con la tormenta de su vida. Sus conversaciones en el porche, bajo el cielo estrellado, revelaban un hombre culto, que citaba a Shakespeare y hablaba de los ferrocarriles que unían la nación como venas de progreso. «El mundo cambia, Olivia», le dijo una noche, mientras el viento mecía las hojas secas. «Y nosotros podemos cambiar con él si os atrevéis». Pero la elección no era simple. Su padre, presionado por los acreedores que golpeaban la puerta con demandas de pago, insistió. «Es una oferta honesta, hija. Mejor que la pobreza o el asilo». Olivia dudó, su corazón latiendo con una mezcla de temor y anhelo. ¿Aceptar a este desconocido, cuyo pasado era un velo de misterio? ¿Dejar atrás la granja,
sus libros escondidos y el eco de su madre muerta en las habitaciones vacías. En la quietud de su alcoba, con la lámpara de aceite parpadeando, Olivia se miró en el espejo empañado. Sus mejillas se sonrojaron al recordar el roce accidental de la mano de Ethan al pasar un vaso de agua. Era un comienzo, frágil como una semilla en suelo árido. Al amanecer del día siguiente, con el sol tiñendo de oro las colinas, Olivia salió al patio donde Ethan esperaba junto a su caballo flaco y un carro cargado de provisiones modestas. El aire olía a manzanas maduras y humo lejano. Su padre y hermanos observaban desde el umbral, con expresiones de alivio teñido de tristeza. «Acepto», dijo ella, su voz firme a pesar del nudo en la garganta. Ethan sonrió, una curva sutil en sus labios que prometía mundos no dichos. La ayudó a subir al carro, su mano firme en la suya, y partieron por el camino polvoriento, dejando atrás el pueblo que ya tejía chismes sobre la novia que se iba con un labriego. Mientras el carro traqueteaba hacia el este, Olivia sintió un escalofrío. ¿Qué vida la esperaba? Una cabaña en praderas infinitas, con inviernos duros y días de trabajo sin fin, pero en los ojos de Ethan vio un destello, no de humildad resignada, sino de algo mayor, como si guardara un mapa a un tesoro oculto. El viaje apenas comenzaba, y con él un secreto que cambiaría todo. Si esta historia os ha atrapado desde el principio, dad like para mostrar vuestro apoyo y suscribidos al canal para no perderos las próximas aventuras. Contadme en los comentarios de qué ciudad y país estáis viendo esto. Vuestra voz nos une en esta narración. El carro de Ethan avanzaba con un traqueteo constante por el camino empedrado que serpenteaba hacia el este, dejando atrás las colinas familiares de Pensilvania. Olivia se aferraba al asiento de madera dura, el polvo del sendero levantándose en nubes que le picaban los ojos. El sol del mediodía caía implacable, tiñendo de oro el paisaje de bosques densos y ríos perezosos. Ethan manejaba las riendas con manos expertas, su perfil firme contra el horizonte, como si el mundo entero se doblegara ante su determinación callada. Habían pasado 2 días desde la partida, y el silencio entre ellos se había espesado como la niebla matutina. Olivia observaba el perfil de su nuevo esposo, preguntándose por los secretos que guardaba tras esa fachada de humildad. ¿De dónde venís realmente, Ethan?, le había preguntado la primera noche, acampados junto a un arroyo donde el agua murmuraba secretos propios. Él había avivado el fuego con ramas secas, su rostro iluminado por las llamas danzantes. «De lugares que el tiempo ha olvidado», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero ahora, nuestro camino es uno solo». Al caer la tarde del tercer día, el paisaje cambió. Los bosques dieron paso a campos cultivados, y pronto el humo de chimeneas lejanas anunció la proximidad de una ciudad. Filadelfia se erguía en la distancia, con sus torres de iglesias puntiagudas y calles atestadas de carruajes elegantes. Olivia sintió un nudo en el estómago. No era el oeste árido que imaginaba, sino el pulso vibrante de la costa este, donde los ferrocarriles silbaban como promesas de progreso. Ethan guió el carro hacia una posada modesta en las afueras, un edificio de ladrillo con un letrero descolorido que crujía al viento. Dentro, el aire olía a pan recién horneado y tabaco rancio. La posadera, una mujer rechoncha de mejillas sonrosadas y delantal almidonado, los miró de arriba abajo con ojos entrecerrados. «Buenas tardes, señor y señora», dijo enfatizando el título con un tono que rozaba la curiosidad. Olivia se sonrojó bajo el escrutinio, ajustando el chal sobre sus hombros. Su vestido de viaje, aunque limpio, palidecía ante las sedas que lucían las otras huéspedes en el salón común. Ethan pagó con monedas de plata que tintinearon en el mostrador y pidió una habitación sencilla con cena.
Mientras comían en la mesa de roble, rodeados de viajeros, un mercader de Nueva York con chaleco de brocado contando anécdotas de Wall Street y una familia de inmigrantes irlandeses susurrando en gaélico sobre sueños americanos. Olivia probó el estofado de venado, su sabor rico contrastando con las gachas simples de su hogar. «Esto es diferente», murmuró mirando a Ethan. Él asintió, cortando un trozo de pan con knife afilado. «El mundo se expande más allá de las granjas, Olivia. Pronto lo veréis». Pero la noche trajo susurros inquietantes. En la alcoba compartida, con una sola vela parpadeando en la mesita, Olivia se desató el corsé con manos temblorosas, sintiendo el peso de la intimidad forzada. Ethan se volvió hacia la pared, respetuoso, mientras ella se deslizaba bajo las sábanas de lino áspero. El silencio se llenó de preguntas no dichas. «¿Por qué yo?», susurró ella al fin, su voz un hilo en la oscuridad. Él se giró lentamente, su silueta recortada contra la luna que se filtraba por la ventana. «Porque en vuestros ojos vi una fuerza que el mundo aún no ha doblegado, y porque necesito a alguien que crea en mí». Al amanecer, reanudaron el viaje, pero el aire entre ellos había cambiado. Pasaron por mercados bulliciosos, donde vendedores pregonaban telas importadas de Europa y frutas exóticas de las Indias. Olivia vio mujeres de la alta sociedad, con sombreros emplumados y guantes de encaje, paseando del brazo de caballeros en frac. Se sintió pequeña, como una flor silvestre entre rosas de invernadero. Ethan notó su inquietud y detuvo el carro junto a un puesto de libros. «Elegid uno», dijo, extendiendo unas monedas. Ella tomó un volumen encuadernado en cuero. Jane Eyre, una novela que hablaba de pasiones contenidas y destinos inesperados. Sus dedos se rozaron al pasárselo, un contacto fugaz que envió un calor inesperado por su espina. El camino ascendía ahora hacia Nueva York, la gran metrópolis que Ethan mencionaba con un brillo en los ojos. «Allí construiremos nuestra vida», prometió, mientras el carro cruzaba un puente sobre el Delaware. Pero en una parada para abrevar los caballos, un jinete se acercó al galope. Era un hombre de mediana edad, con bigote encerado y chaqueta de tweed, que miró a Ethan con reconocimiento. «Caldwell, sois vos. Hacía años que no os veía por estas tierras. ¿Qué os trae de vuelta con compañía?» Ethan tensó la mandíbula, su voz calmada pero firme. «Negocios viejos, señor Hargrove. Nada que os concierna». El hombre rió, un sonido seco como hojas muertas, y espoleó su montura. «El pasado siempre regresa, amigo. Cuidado con las sombras de Manhattan». Se alejó, dejando un eco de polvo y duda. Olivia lo miró partir, un escalofrío recorriéndole la piel. «¿Quién era ese?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Ethan asusó los caballos sin responder de inmediato. «Un conocido de otro tiempo. No os preocupéis». Pero el encuentro plantó una semilla de inquietud. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de púrpura, Olivia abrió el libro en su regazo, pero las palabras bailaban borrosas. El mundo común que dejaba atrás parecía seguro comparado con este velo de misterios que Ethan tejía a su alrededor. ¿Qué secretos cargaba su esposo? Y peor aún, ¿qué precio pagarían por desentrañarlos? El traqueteo del carro continuaba, llevando a Olivia hacia un destino que prometía riquezas o ruina. El sol del cuarto día de viaje se hundía en el horizonte como una moneda de oro fundida, tiñendo el cielo sobre el Hudson de tonos anaranjados y púrpuras profundos. El carro de Ethan traqueteaba por la carretera empedrada que descendía hacia las afueras de Nueva York, donde el aire ya llevaba el salitre del Atlántico mezclado con el humo acre de las fábricas. Olivia se enderezaba en el asiento, sus manos entrelazadas sobre el regazo, mientras el bullicio distante de la ciudad crecía como un rumor insistente. Barcos a vapor silbaban en el puerto.
y en la distancia, los rascacielos incipientes se erguían como dedos acusadores contra el crepúsculo. Ethan mantenía la vista fija en el camino, su mandíbula tensa desde el encuentro con aquel jinete misterioso. Olivia no había insistido en preguntas, pero el silencio entre ellos se había vuelto pesado, como una manta de lana en pleno verano. «¿Cuánto falta?», murmuró ella al fin, rompiendo la quietud. Él giró la cabeza ligeramente, sus ojos azules capturando el último rayo de sol. «Poco, esta noche estaremos en casa». La palabra casa resonó extraña en los oídos de Olivia. ¿Qué clase de hogar podía ofrecer un campesino humilde en la jungla de piedra que era Manhattan? Al anochecer, cruzaron el puente de Brooklyn, un prodigio de hierro y madera que vibraba bajo el peso de los carruajes y peatones apresurados. Abajo, el East River bullía de vida. Veleros descargando té de China, inmigrantes desembarcando con baúles raídos y faroles de gas parpadeando en las orillas como ojos vigilantes. Olivia se asomó, el viento azotando su chal, y sintió un vértigo que no era solo del movimiento. Esta no era la pradera salvaje que imaginaba. Era un mundo de torres y sombras, donde los ricos devoraban a los débiles. Ethan guió el carro por calles angostas del Bajo Manhattan, pasando por tabernas ruidosas donde marineros cantaban baladas irlandesas y damas de salones de baile reían con acentos franceses. Finalmente, se detuvieron ante una verja de hierro forjado en la Quinta Avenida, flanqueada por olmos altos y faroles de cristal. Olivia parpadeó confundida. La mansión que se alzaba detrás era un palacio de piedra caliza, con columnas dóricas y ventanas arqueadas que brillaban bajo la luz de lámparas de gas. «¿Qué es esto?», susurró, su voz un hilo de incredulidad. Ethan descendió y extendió la mano para ayudarla. «Nuestro hogar, Olivia. Bienvenida». Ella bajó con piernas temblorosas, el dobladillo de su vestido rozando el pavimento limpio. Un mayordomo, un hombre alto de librea negra y corbata blanca, emergió de la puerta principal, inclinándose con formalidad. «Señor Caldwell, hemos esperado su regreso. La cena está servida». Olivia lo miró boquiabierta. «¿Señor Caldwell?». El campesino que había conocido en Pensilvania no encajaba en este tapiz de opulencia. Dentro, el vestíbulo era un sueño de mármol italiano y tapices bordados con escenas de caza europea. Una escalera curva ascendía hacia salones iluminados por candelabros de cristal, y el aire olía a cera de abeja y rosas frescas de un jarrón de porcelana. Ethan se quitó el sombrero, revelando mechones de cabello revuelto, y guió a Olivia hacia un salón privado. «Siéntate», dijo, señalando un sofá de terciopelo verde. Ella obedeció, sus manos sudando sobre el libro que aún apretaba contra el pecho. Una sirvienta de rostro sereno, vestida con un uniforme de algodón almidonado y cofia blanca, trajo una bandeja con té humeante y pasteles de crema. Olivia sorbió el líquido caliente, su mente girando. «¿Por qué no me dijisteis quién sois en realidad?». Ethan se sentó frente a ella, sus manos callosas contrastando con la delicadeza de la porcelana. Suspiró, como si el peso de años cayera sobre sus hombros. «Soy Ethan Caldwell, heredero de esta fortuna. Mi padre construyó un imperio con ferrocarriles y minas de carbón en el oeste. Pero huí de todo esto hace 10 años, disfrazado de labriego para escapar de las intrigas que lo destruyeron. Volví por ti, Olivia, porque en tu simplicidad vi la honestidad que perdí». El mundo de Olivia se resquebrajó en ese instante. La humildad de Ethan había sido una máscara, y ahora, al quitársela, revelaba un abismo de secretos. ¿Era esto una traición o una salvación? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Entró una mujer de unos 40 años, con un vestido de seda azul marino, ceñido a la cintura por un corsé de ballenas, mangas abullonadas
y un collar de perlas que centelleaba como lágrimas congeladas. Su cabello negro recogido en un moño alto enmarcaba un rostro afilado, con ojos grises que perforaban como dagas. Ethan, has regresado, y con compañía. Su voz era hielo envuelto en miel. Ethan se puso en pie, tenso. Tía Margaret, ella es Olivia, mi esposa. La mujer arqueó una ceja, su mirada deslizándose sobre Olivia como un guante de seda sobre grava. Esposa. ¿Qué? Inesperado. El consejo de familia no aprobará esto. Tu padre te legó esta casa con condiciones. Un matrimonio adecuado, no una campesina de Pensilvania. Olivia sintió el calor subirle al rostro. ¿Campesina? El término la golpeó como un latigazo, recordándole el barro de su granja y los chismes del pueblo. Margaret se acercó, su falda susurrando contra el suelo. Bienvenida, querida, pero debéis saber que Nueva York no es un cuento de hadas. Hay deudas ocultas, rivales en las sombras, y un primo, Victor Langford, que reclama su parte de la herencia. Si insistís en esta unión, el escándalo os devorará a ambos. Ethan intervino, su voz firme. No interferirás, Margaret. Olivia es mi elección. Pero la tía sonrió, una curva fría en los labios. Elige con cuidado, sobrino. Mañana en la cena familiar todo se decidirá. Olivia se levantó, el corazón martilleando. La mansión que momentos antes parecía un sueño, ahora era una jaula dorada. Fuera, en la calle, carruajes pasaban con risas de la alta sociedad, ajenos al torbellino que acababa de irrumpir en su vida. Aceptar este mundo de intrigas y protocolos, o huir de vuelta a la pobreza conocida. La noche caía sobre Nueva York, y con ella la primera grieta en su matrimonio naciente, pero un rumor lejano, como el eco de pasos en la oscuridad, sugería que Victor Langford ya acechaba, listo para reclamar lo que consideraba suyo. La mañana siguiente amaneció con una niebla espesa que envolvía la mansión como un velo de secretos. Olivia se despertó en una alcoba que parecía sacada de un sueño. Cortinas de damasco azul que caían hasta el suelo de parquet pulido, una cama con dosel de caoba tallada y un tocador de mármol donde un espejo oval reflejaba su rostro pálido. El vestido que le había prestado una sirvienta, un sencillo de muselina blanca con cuello alto y mangas ajustadas, se sentía extraño contra su piel, demasiado refinado para la muchacha de granja que aún llevaba dentro. Se miró las manos, aún ásperas por el trabajo en el huerto, y suspiró. ¿Cómo encajaría en este mundo de sedas y protocolos? Ethan entró con una bandeja de desayuno. Huevos revueltos, tostadas con mermelada de frambuesa y té negro humeante. Vestía una camisa de lino blanco arremangada, sin corbata, su cabello peinado hacia atrás con agua. «Comed, Olivia. Hoy conoceréis a la familia en el salón de té». Margaret insiste. Su voz era suave, pero un músculo en su mandíbula traicionaba la tensión. Ella tomó la taza, sus dedos rozando los de él en un gesto accidental que duró un segundo de más. Un calor sutil subió por su brazo y ambos apartaron la mirada, el silencio cargado de promesas no dichas. Bajaron la escalera principal, donde retratos de ancestros Caldwell miraban con ojos severos desde marcos dorados. El salón de té era un espacio luminoso, con paredes empapeladas en verde pálido y una mesa redonda cubierta de mantel de lino bordado. Margaret ya estaba allí, flanqueada por dos mujeres de la alta sociedad. La señora Eleanor Hayes, una viuda de 50 años, con un vestido de tafetán gris perla, mangas abullonadas y un broche de ópalo en el pecho, y su hija Beatriz, de 24, con un corpiño ceñido que acentuaba su figura delicada, el cabello rubio en rizos perfectos bajo un sombrero de ala ancha. Ambas sorbían té de tazas de porcelana fina, sus guantes de cabritilla blancos impecables. «Buenos días, querida».
dijo Margaret con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. Sentaos, estas son mis amigas, pilares de la sociedad neoyorquina. Olivia se acomodó en una silla tapizada, sintiendo el crujido de su vestido como un grito en el silencio. Ethan se sentó a su lado, su presencia un muro silencioso. «Encantada», murmuró Olivia, imitando la inclinación de cabeza que había visto en las novelas. El té llegó caliente, aromático con bergamota, pero el primer sorbo le quemó la lengua y tosió ligeramente. Beatriz arqueó una ceja, su voz ligera como plumas, pero afilada. «¿De Pensilvania decís? ¡Qué pintoresco! ¿Las colinas son tan verdes como cuentan, o solo barro y vacas? Mi familia tiene una finca en los Hamptons, con vistas al mar». Las palabras cayeron como gotas de ácido, disfrazadas de curiosidad. Olivia sintió el rubor subirle al cuello, recordando el barro de su granja, los hermanos descalzos. «Son verdes en primavera», respondió, su voz firme aunque temblorosa por dentro. «Y el barro enseña a uno a caminar con cuidado». Margaret rió, un sonido tintineante como cristales. «Qué ingeniosa, pero aquí, en Nueva York, el cuidado es en las palabras, no en los pasos». La conversación viró hacia bailes de la temporada y óperas en el Metropolitan, temas que Olivia solo conocía de oídas. Intentó intervenir, mencionando un festival rural con música de violín, pero Eleanor la cortó con una sonrisa condescendiente. «Encantador, pero nada como el waltz de Strauss en un salón de cristal». Ethan intervino por primera vez, su mano rozando la de Olivia bajo la mesa en un gesto fugaz, protector. «Mi esposa trae frescura a nuestra casa. Su honestidad es un bálsamo en este mundo de máscaras». Sus ojos se encontraron, un silencio compartido que duró un latido, cargado de complicidad naciente. Entonces, la puerta se abrió con un chirrido suave. Un criado entró con una bandeja de plata, depositando una carta sellada con cera roja junto al plato de Ethan. El sobre era grueso, dirigido en caligrafía elegante. Ethan lo abrió con un cuchillo de marfil, su rostro ensombreciéndose al leer. «De Víctor», murmuró, doblándolo rápidamente. Margaret lo miró con interés fingido. «Vuestro primo, ¿no? Siempre tan puntual. Dice que asistirá a la cena de mañana. Insiste en discutir la herencia». El aire se espesó. Beatriz susurró algo a su madre, y un atisbo de sonrisa curvó los labios de Margaret, como si observara un juego que ya ganaba. Olivia sintió una punzada de aislamiento, como si las paredes del salón se cerraran. El broche de ópalo en el pecho de Eleanor captó la luz, un objeto simbólico de la riqueza que la rodeaba, pero también de la frialdad que lo acompañaba. ¿Podría ella lucir algo así sin que la aplastara? Ethan apretó su mano bajo la mesa una vez más, un gesto que decía «estamos juntos», y por un instante el calor de su piel disipó la niebla de duda. La reunión terminó con besos en el aire y promesas de visitas. Al salir al jardín trasero, donde rosales trepaban por pérgolas de hierro, Olivia se volvió hacia Ethan. Me miraban como a una intrusa. Él la tomó del brazo, guiándola hacia un banco de piedra bajo un sauce. «Lo sois, para ellas, pero para mí sois el comienzo». Se sentaron en silencio, el viento susurrando en las hojas, y por primera vez Olivia sintió un hilo de esperanza tejerse entre ellos. Pero al atardecer, mientras paseaban por la Quinta Avenida, un niño vendedor de periódicos gritó titulares: «Escándalo en la alta sociedad, heredero Caldwell casa con campesina». Olivia se detuvo, el corazón hundiéndose. Un ejemplar pasó de mano en mano entre damas en carruajes, sus risas flotando como humo. Víctor ya actuaba en las sombras y el primer golpe social había caído. ¿Cuánto resistirían antes de que el mundo los separara? La lluvia azotaba las ventanas de la mansión con furia inusitada, como si el cielo de Nueva York conspirara contra la frágil paz que Olivia y Ethan habían esbozado en el jardín.
Habían pasado 2 días desde el escándalo en los periódicos, y el mundo exterior parecía cerrarse como una trampa. Olivia se paseaba por el salón privado, su vestido de muselina gris, ahora arrugado por la humedad, las mangas ajustadas, ceñidas a sus brazos, mientras frotaba las manos para ahuyentar el frío que se colaba por las rendijas. El fuego en la chimenea crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre los tapices, pero no calentaba el nudo en su pecho. Ethan entró desde el pasillo, sacudiéndose el agua de su chaqueta de lana oscura, el cabello pegado a la frente en mechones oscuros. Llevaba un paquete envuelto en papel marrón bajo el brazo, rescatado de un mensajero empapado en la puerta principal. «La tormenta nos confina aquí», dijo, su voz grave rompiendo el rumor de la lluvia. «Mejor así, el mundo afuera hierve de chismes». Se acercó al fuego, extendiendo las manos hacia las llamas. Olivia lo miró, notando las líneas de fatiga en su rostro, las que no había visto en el campesino de Pensilvania. Cuánto de él era real y cuánto una máscara tejida en las sombras de esta ciudad implacable. Se sentaron en el sofá de terciopelo, el paquete entre ellos como un secreto compartido. «Esto llegó para vos», murmuró él, deslizándolo hacia ella. Olivia lo desató con dedos temblorosos. Dentro, un relicario de plata, antiguo y grabado con iniciales entrelazadas, S y MW. Su aliento se detuvo. «Era de mi madre», explicó Ethan, su mirada fija en las llamas. «Lo guardé cuando huí. Ella murió en un accidente de carruaje. Hace 10 años, en estas mismas calles. Mi padre culpó a Víctor, mi primo, por una disputa en los negocios. Desde entonces cargué con esa culpa, como si mi ausencia la hubiera condenado». Olivia abrió el relicario con cuidado. Dentro, un mechón de cabello castaño y una miniatura pintada. Una mujer de ojos azules, sonriente, con un vestido de seda de 1870, mangas abullonadas y un collar de perlas simples. Las lágrimas picaron en los ojos de Olivia. «Mi madre también se fue joven», susurró, su voz un hilo frágil. «De fiebre, en la granja. Yo tenía 15 años. Desde entonces he cargado con el peso de ser la madre para mis hermanos, la fuerza para mi padre. Pero en vuestros ojos, Ethan, veo ese mismo luto y una promesa de no huir más». El silencio se extendió, roto solo por el golpeteo de la lluvia. Ethan tomó su mano, un gesto suave, sin presionar. Sus palmas ásperas contra la suavidad de la de ella crearon un puente invisible. «No soy el humilde que fingí ser», admitió, su voz ronca. «Huí porque Víctor y mi tía Margaret tramaron para quitarme la herencia. Me disfracé de labriego para probar mi valor, para encontrar a alguien que me viera más allá del oro. Vos, Olivia, con vuestra honestidad, me devolvisteis la fe». Ella apretó su mano, el calor subiendo por su brazo como un bálsamo. Por primera vez, el espacio entre ellos se acortó, no por obligación, sino por una confidencia compartida que desnudaba heridas antiguas. Se levantaron y caminaron hacia el piano de cola en la esquina del salón, un instrumento de caoba pulida con teclas de marfil amarillentas. Ethan abrió la tapa, sus dedos rozando las notas en una melodía simple, un vals olvidado que su madre tocaba en las noches de invierno. «Tocad conmigo», invitó, y Olivia se sentó a su lado, sus hombros casi tocándose. Sus manos se entrelazaron sobre las teclas, torpes al principio, pero pronto fluyendo en armonía. La música llenó la habitación, un contrapunto a la tormenta, revelando capas ocultas. La culpa de Ethan por abandonar a su familia. El deber de Olivia, que la había atado a una vida de sacrificios. En ese confinamiento forzado, la confianza brotó como una promesa tácita, un juramento en silencios y miradas que decían, juntos resistiremos. Pero la euforia duró poco.
Un golpe en la puerta principal resonó como un trueno. El mayordomo entró, empapado, con una carta en una bandeja de plata. De señor Víctor Langford, señor. Insiste en una reunión inmediata. Ethan leyó el contenido, su rostro endureciéndose. Exige ver los documentos de la herencia. Dice que vuestro matrimonio es inválido, una farsa para reclamar lo que es suyo. Olivia sintió el frío regresar, más punzante que la lluvia. Margaret había enviado un espía, un criado leal que husmeaba en las sombras, y ahora Víctor movía sus piezas. Ethan arrugó la carta, lanzándola al fuego. No cederé. Pero sus ojos traicionaban el temor. El antagonista ascendía, y esta confidencia recién nacida pendía de un hilo. Fuera, la tormenta amainaba, pero una nueva amenaza se cernía, un recado que rebaixaba la marea emocional a valles de peligro. ¿Cuánto tiempo antes de que Víctor irrumpiera en su refugio, separándolos con intrigas que cortaban más hondo que cualquier cuchillo? La niebla se disipaba lentamente sobre la Quinta Avenida, revelando las fachadas imponentes de las mansiones como máscaras quitadas a regañadientes. Habían transcurrido 3 días desde la carta de Víctor, y la tensión en la casa Caldwell se palpaba en cada sombra, en cada crujido de las escaleras de madera noble. Olivia se movía por los pasillos como un fantasma, su vestido de lana azul marino, prestado por una sirvienta, con mangas abullonadas que rozaban sus codos y un corsé que le recordaba la rigidez de este mundo nuevo, sintiéndose cada vez más como una intrusa en su propio matrimonio. El relicario de plata colgaba ahora de su cuello, un peso reconfortante contra su pecho, pero no disipaba la duda que Víctor había sembrado con sus palabras afiladas. Ethan pasaba las mañanas encerrado en el estudio, un cuarto forrado de estanterías de caoba, llenas de libros de contabilidad y mapas de ferrocarriles que serpenteaban por el continente. «Debemos preparar la cena familiar», le había dicho esa mañana, mientras el sol filtraba rayos pálidos por las cortinas de terciopelo. Su voz era firme, pero sus ojos azules traicionaban el agotamiento. Las noches en vela, revisando documentos polvorientos. Víctor vendrá con testigos. Intentará desacreditar nuestra unión ante el consejo de la familia. Olivia asintió, apretando las manos en el regazo. «Resistiremos», murmuró. Pero en su interior, el miedo se enroscaba como hiedra. ¿Qué pruebas tenía Víctor? Y si el pasado de Ethan, esa huida disfrazada de humildad, se volvía en su contra. La cena se celebró al atardecer, cuando las lámparas de gas se encendían en las calles, proyectando un resplandor ámbar sobre la mesa larga del comedor. El aire olía a asado de res con hierbas y pan recién horneado, pero el ambiente era gélido, cargado de expectativas no dichas. Margaret presidía un extremo, su vestido de seda negra con encajes en el cuello alto, acentuando su figura esbelta, el cabello recogido en un moño severo, adornado con un peine de carey. A su lado, Beatrice Hayes, invitada como aliada social, lucía un corpiño de terciopelo rojo que realzaba su busto, guantes largos hasta los codos y un abanico de plumas que agitaba con fingida indiferencia. Eleanor, su madre, completaba el cuadro con un chal de cachemira sobre hombros encorvados por años de intrigas. Ethan y Olivia ocupaban el otro extremo, él en frac negro impecable, corbata de seda anudada con precisión, ella con un gown de muselina crema que le habían alterado apresuradamente, el dobladillo bordado con flores discretas. El mayordomo sirvió el vino tinto en copas de cristal tallado, y el tintineo de los cubiertos era el único sonido que rompía el silencio inicial. «Brindemos por retornos inesperados», dijo Margaret, levantando su copa con una sonrisa que cortaba como vidrio. Olivia sorbió el líquido ácido, sintiendo las miradas clavadas en ella como alfileres.
Entonces, la puerta del comedor se abrió con un golpe seco. Víctor Langford entró, flanqueado por dos abogados de rostros pétreos, vestidos en trajes grises con chalecos de reloj de bolsillo. Tenía 35 años, alto y delgado, con bigote recortado y ojos negros que brillaban con ambición. Su chaqueta de tweed oscuro contrastaba con la opulencia del salón, pero su porte era el de un depredador en territorio ajeno. «Primo», saludó Ethan, poniéndose en pie con tensión contenida. Víctor inclinó la cabeza, pero su mirada se deslizó hacia Olivia como un latigazo. «Y esta debe ser la esposa. ¡Qué romántico! Un campesino que resulta ser un príncipe». Se sentó sin invitación, desplegando un fajo de papeles sobre la mesa, manchando el mantel blanco con tinta fresca. «He venido a aclarar asuntos familiares», anunció, su voz resonando como un martillo en una forja. «El testamento de vuestro padre, Ethan, estipula un matrimonio con alguien de igual estatus. Esta unión con una hija de mineros endeudados es una farsa. Tengo testigos de Pensilvania que juran que la señorita Whittaker se casó por desesperación, no por amor». Sacó una carta arrugada, supuestamente firmada por el padre de Olivia, alegando coacción. Margaret jadeó con fingida sorpresa, mientras Beatriz susurraba a Eleanor: «¡Qué escándalo! La prensa se deleitará». Olivia sintió el mundo inclinarse. El relicario ardía contra su piel, un recordatorio de la confianza frágil que habían construido en la tormenta. «Eso es mentira», exclamó, su voz temblando pero alzándose. «Mi padre aprobó la unión libremente. Ethan me salvó de la ruina, no me compró». Víctor rió, un sonido seco y cruel. «Salvación. Qué poético. Pero los documentos no mienten. Si no anula este matrimonio, demandaré la herencia completa. La mansión, las minas, todo. Y vos, señora, seréis enviada de vuelta a vuestras colinas con el escándalo a cuestas. Nadie en Nueva York acogerá a una oportunista». Ethan se levantó de golpe, derribando su copa. El vino se derramó como sangre sobre la mesa. «Basta, Víctor. Esta es mi casa, mi esposa. No cederé a chantajes». Pero los abogados intervinieron, citando cláusulas legales del testamento, amenazas de embargo inmediato si no se separaban esa misma noche. Margaret intervino con dulzura venenosa. «Piensa en el nombre familiar, Ethan. Una separación discreta preservaría todo». El salón se llenó de murmullos, las invitadas negando con la cabeza, su apoyo evaporándose como humo. Olivia se puso en pie, las lágrimas quemando sus ojos, pero las contuvo con la fuerza que había aprendido en la granja. Miró a Ethan, buscando en sus ojos el lazo que habían forjado, pero vio solo rabia y duda. Víctor había atacado frontalmente, exponiendo la herida. La reputación de Olivia hecha trizas en público, el proyecto de su vida juntos, sabotado por mentiras tejidas en sombras. La alianza familiar se rompía. Margaret ya conspiraba abiertamente y los abogados sellaban el ultimato. «Salid de mi casa», ordenó Ethan, su voz un rugido contenido, pero Víctor se marchó con una reverencia burlona, dejando los papeles como una sentencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Olivia corrió al jardín, la lluvia residual empapando su gown, el frío calando hasta los huesos. Ethan la siguió, pero se detuvo en el umbral, su silueta recortada contra la luz del salón. «Debemos separarnos. Por ahora», murmuró, la voz quebrada. «Si luchamos, lo perdemos todo». Ella se volvió, el corazón hecho pedazos. El punto de no retorno había llegado. La acción de Víctor imposibilitaba el regreso a la ilusión de humildad, aislando a Olivia en un exilio emocional, sola en la mansión que debería ser hogar. Fuera, las luces de Nueva York parpadeaban, indiferentes, mientras un carruaje se alejaba en la noche, llevando a Víctor hacia su próximo golpe. Podrían reunirse o esta grieta los devoraría para siempre.
El alba se filtraba por las cortinas de encaje en la alcoba de Olivia, tiñendo de gris el suelo de parquet como si la ciudad misma llorara la fractura de la noche anterior. Habían transcurrido 2 días desde la cena catastrófica y la mansión Caldwell parecía un mausoleo. Sirvientes susurrando en los pasillos, el eco de pasos amortiguados por alfombras persas y un silencio que pesaba más que las deudas invisibles que Víctor había invocado. Olivia se levantó de la cama con dosel, su camisón de batista blanca arrugado contra la piel, y se acercó al espejo del tocador. Sus ojos verdes, hinchados por noches de vigilia, reflejaban una mujer al borde del abismo. El relicario de plata colgaba aún en su cuello, un talismán contra la soledad que Ethan había impuesto con su sugerencia de separación temporal. Bajó al estudio, donde lo encontró inclinado sobre un escritorio de caoba, rodeado de pilas de documentos amarillentos, libros de caja con entradas en tinta desvaída, cartas selladas con lacre roto y un retrato miniatura que rodaba entre los papeles. Ethan levantó la vista, su rostro demacrado bajo la luz de la lámpara de aceite que ardía pese al amanecer. Vestía una camisa de lino sin cuello, arremangada hasta los codos, revelando antebrazos tensos por la fatiga. Olivia, no debéis estar aquí. Es peligroso. Su voz era un murmullo ronco, cargado de culpa que no era frialdad, sino el deber de protegerla de las sombras que lo perseguían desde su huida 10 años atrás. Ella se acercó, ignorando su advertencia, y tomó una carta al azar. Las palabras bailaban en la página. Confesiones de un contable fallecido, detallando cómo Víctor y Margaret habían manipulado las cuentas de las minas de carbón, desviando fondos para inflar deudas ficticias y forzar la venta de la herencia a bajo precio. Esto prueba el complot, susurró Olivia, su pulso acelerándose. Ethan asintió, pasándose una mano por el cabello revuelto. Sí, mi padre sospechaba, pero Víctor lo silenció con mentiras. Huí porque creí que sólo así escaparía de su red. Pero al volver os arrastré a esto. Mi frialdad no era rechazo. Era miedo de perderos como perdí a mi madre. Sus ojos azules se suavizaron, revelando el hombre vulnerable bajo la armadura de heredero, un reencuadre que humanizaba su silencio. No distancia, sino un deber protector, nacido de pérdidas pasadas. Olivia sintió un pico de esperanza brotar en su pecho, como un rayo de sol perforando nubes. Tomó su mano, áspera contra la suavidad de la suya, y el contacto selló una reaproximación contenida, tejida de confianza más que de pasión efímera. No huiremos más, juntos desentrañaremos esto. Ethan sonrió por primera vez en días. Una curva sutil que iluminó el estudio polvoriento. Revisaron los documentos juntos, un diario de su padre, con anotaciones en márgenes que exponían las firmas falsificadas de Víctor, un testimonio escrito de un capataz de minas, jurando haber visto a Margaret quemar recibos auténticos, y un libro de caja que mostraba transferencias ocultas a cuentas en Europa. Cada prueba era un ladrillo en la muralla contra el antagonista, y en ese avance compartido, el lazo entre ellos se fortaleció, un juramento silencioso de alianza. Pero el valle de peligro acechaba inmediato. Un golpe en la puerta del estudio los separó. El mayordomo entró pálido como la cera, con un periódico doblado en la mano. «Señor, la prensa. Señor Víctor ha filtrado más mentiras». Olivia desplegó las páginas y el titular la golpeó como un puñetazo. Escándalo Caldwell, esposa campesina en complot por fortuna. Artículos detallaban supuestas deudas que Ethan había ocultado, pintando a Olivia como una cazafortunas que lo había seducido en Pensilvania para reclamar la mansión. Las caricaturas la mostraban con un delantal raído, aferrada a un saco de oro,
mientras Víctor aparecía como un caballero defensor de la honra familiar. La indignación subió como bilis en la garganta de Olivia. Este vilano no solo robaba herencias, sino que pisoteaba reputaciones con veneno impune, avivando un fuego público que exigía justicia. «No me callaré», declaró ella, su voz firme como el acero de las vías férreas que habían unido su destino. Ethan protestó, pero Olivia ya actuaba, asumiendo agencia por primera vez en este mundo de protocolos asfixiantes. Tomó pluma y papel, redactando una carta abierta al editor del New York Times, exponiendo las pruebas iniciales sin revelar todo. El complot de Víctor, las deudas fabricadas, el testimonio del capataz. «No soy una intrusa», escribió, «sino una aliada en la verdad. La familia Caldwell merece justicia, no intrigas». La envió con un mensajero a caballo, su acción proactiva alterando la percepción social, de víctima humillada a voz valiente que desafiaba las sombras. El primer éxito llegó esa tarde. El periódico publicó extractos de su carta en la edición vespertina y pronto, aliados inesperados emergieron. Una matrona de la sociedad, la señora Lydia Beaumont, una viuda influyente con gaun de tafetán verde y sombrero emplumado, envió una nota de apoyo, citando su propia lucha contra fraudes familiares. «Vuestra honestidad ilumina las tinieblas», escribió. Ethan y Olivia compartieron un momento de euforia contenida en el jardín, bajo los olmos que susurraban con el viento, sus manos entrelazadas, una mirada que prometía futuro. «Habéis cambiado todo», murmuró él, su aliento cálido contra su mejilla. Pero la amenaza del vilano se aclaraba, mayor que nunca. Un carruaje negro se detuvo ante la verja esa noche, y un emisario de Víctor dejó un ultimato sellado. «Retira la carta o enfréntate a un juicio público por difamación. La ópera de mañana será el escenario de tu ruina». El pico de indignación ardía ahora en Olivia, un anhelo colectivo por justicia que resonaba en los murmullos de la ciudad. Si esta historia os ha conmovido hasta aquí, dad like, si estáis del lado de la verdad y la valentía. Pero el valle se profundizaba. Víctor contraatacaba con una red de testigos comprados, y la invitación a la ópera, un evento decisivo ante la élite neoyorquina, pendía como una espada. ¿Podrían exponerlo allí, o la trampa los engulliría? La noche caía y con ella la convocación ineludible a la batalla pública. Las luces de gas del Metropolitan Opera House parpadeaban como estrellas cautivas, iluminando la fachada de piedra blanca que se erguía imponente en la calle 40, un bastión de la élite neoyorquina en esa noche de 1885. El aire de octubre llevaba un frescor salino del Hudson, mezclado con el aroma de perfumes franceses y cigarros cubanos que emanaba de los carruajes alineados en doble fila. Olivia descendía del landó de los Caldwell, su mano aferrada al brazo de Ethan, el corazón latiéndole con la fuerza de un tambor de guerra. Vestía un gaun de seda marfil con escote modesto, adornado de encaje valenciennes, mangas abullonadas que caían en cascada hasta los codos y una falda con miriñaque que susurraba contra el pavimento. Un chal de cachemira cubría sus hombros y el relicario de plata brillaba contra su pecho como un escudo discreto. Ethan, en frac negro con solapas de satén y corbata blanca impecable, exudaba una calma que ocultaba la tormenta interior. El foyer bullía de vida. Damas con tiaras de diamantes y guantes hasta los hombros charlaban en clústeres. Caballeros con relojes de oro en los chalecos intercambiaban anécdotas de Wall Street. Margaret Langford, no, Caldwell por matrimonio lejano, se acercaba ya, su vestido de terciopelo escarlata ceñido por un corsé de ballenas, el moño alto coronado por plumas de avestruz. «Qué oportuno que hayáis venido», murmuró, sus ojos grises destellando. «Víctor os espera en el palco familiar. Esta ópera de Verdi será reveladora».
Olivia sintió un escalofrío, pero enderezó la espalda. La carta de Olivia al Times había agitado las aguas. Ahora, la sociedad murmuraba, dividida entre la curiosidad y el escándalo. Subieron la escalinata de mármol, el eco de risas y copas tintineando como un preludio siniestro. El auditorio era un mar de terciopelo rojo y dorado relucientes, con candelabros que proyectaban un resplandor cálido sobre rostros pintados y joyas centelleantes. Se acomodaron en el palco central, flanqueados por Beatrice Hayes y su madre Eleanor, ambas con abanicos agitándose como alas nerviosas. Victor Langford ocupaba el asiento opuesto, impecable en su smoking, bigote encerado curvado en una sonrisa depredadora. «Primo», saludó Ethan con voz neutra, mientras la orquesta afinaba violines en el foso. «Esta noche no es para disputas». Victor rió bajo. «Oh, pero lo es. Mirad vuestros programas». Olivia abrió el librito encuadernado en piel, y su sangre se heló. En la página dedicada a los patrocinadores, una nota insertada. Anuncio especial. La herencia Caldwell en litigio. Señor Victor Langford, legítimo custodio. Acompañaba un dossier delgado, deslizado por un criado discreto, lleno de cartas falsas con sellos falsificados, testigos comprados de Pensilvania jurando que el matrimonio era un engaño, y extractos bancarios manipulados que pintaban a Ethan como un derrochador fugaz. «Esto acaba aquí», siseó Víctor. Su voz un veneno suave. «Retiraos, o el tenor no será lo único que cante vuestras miserias ante 300 testigos». Margaret asintió, su abanico ocultando una sonrisa triunfal. El público en palcos cercanos giraba cabezas, susurros extendiéndose como humo. «La campesina, ¿es verdad lo del complot?». El telón se alzó con un redoble de timbales, y la ópera Aida comenzó. Pero Olivia apenas oía las arias. El sabotaje final de Víctor la golpeaba como una ola. Su reputación, ya frágil, se deshilachaba en público, con la élite como jurado implacable. Un valle de peligro profundo, donde la humillación amenazaba con ahogarla. Ethan le apretó la mano en la penumbra, su pulgar trazando un círculo reconfortante. «Resiste», murmuró. Pero ella sabía que la elección moral definía todo. Callar y salvar apariencias o exponer la verdad y arriesgarlo todo. En el intermedio, cuando las luces se encendieron y el foyer se llenó de damas ajustando guantes, Olivia actuó. Se excusó con gracia, dirigiéndose al balcón donde un grupo de matronas, incluida Lydia Beaumont, aliada de su carta, charlaba sobre donaciones a la ópera. «Señoras», dijo Olivia, su voz clara pese al temblor, «he oído rumores infundados, permitidme aclarar». Sacó del bolso un sobre lacrado, preparado con Ethan en secreto. Las pruebas auténticas del estudio, un testimonio juramentado del capataz de minas que había viajado esa mañana, y el diario de su padre, con anotaciones que desmontaban las falsificaciones de Víctor. «Mi esposo no huyó por cobardía, sino por intrigas. Mirad, Víctor y su tía desviaron fondos, falsificaron deudas. No soy una oportunista, soy testigo de su codicia». Las matronas jadearon, ojos fijos en los documentos. Lydia tomó el diario leyéndolo en voz alta. Víctor firmó ventas ocultas. Margaret quemó recibos. El contraataque inteligente se desplegaba. No gritos, sino hechos. Una estrategia social que giraba las tornas. Murmullos crecieron, extendiéndose por el foyer como un incendio. Beatriz palideció, su abanico deteniéndose. Eleanor susurró a una amiga. «Escándalo real». Víctor irrumpió entonces, rostro enrojecido. «Mentiras, esos papeles son forjados», pero el capataz, un hombre robusto de 38 años con chaqueta de tweed y acento del oeste, emergió de la multitud, convocado por mensajero. «Juro por Dios que vi a Víctor en las minas, robando libros de caja. No miento por oro.
Lo hago por justicia. El clímax social estalló. Víctor balbuceó, su dossier cayendo al suelo como hojas muertas, expuesto ante la élite que ahora lo miraban con desprecio. Margaret retrocedió, su rostro una máscara agrietada. «Esto es calumnia», gritó Víctor, pero Lidia intervino. «No, señor, es verdad. Retiraos o la policía os esperará». La comunidad reencuadró a Olivia en segundos, de intrusa humillada a heroína respetada. Aplausos dispersos rompiendo el bullicio. Damas se acercaron ofreciendo tarjetas. «Vuestra valentía nos inspira». El pico de euforia surgió. Una victoria contundente que humillaba al antagonista públicamente, validando cada lágrima y duda. Ethan la abrazó en el balcón, su aliento cálido en su oído. «Lo lograste. Somos libres». La orquesta reanudó, pero el verdadero drama había terminado. En el silencio post-tempestade del palco, con Víctor marchando furioso y Margaret desapareciendo en la multitud, Ethan tomó la mano de Olivia. Sus dedos se entrelazaron, un compromiso íntimo tácito, ojos prometiendo un futuro sin máscaras. «Juntos, siempre», susurró. Pero fuera, en la noche neoyorquina, un eco lejano sugería que las sombras no se rendían del todo. Si esta victoria os ha emocionado, suscribíos al canal para no perder ninguna otra historia emocionante como esta. Los días siguientes a la ópera transcurrieron como un río que, tras la tormenta, encuentra su cauce sereno. Nueva York, esa bestia de piedra y ambición, parecía contener el aliento mientras la verdad se extendía por salones y periódicos como tinta fresca. Víctor Langford, expuesto en su codicia voraz, enfrentó las consecuencias con la rapidez de un carruaje desbocado. Al amanecer del lunes, 2 agentes de la ley, hombres de abrigos grises y sombreros de copa baja, se presentaron en su residencia de la calle 17, con órdenes firmadas por un juez de la Corte Suprema. Los documentos del estudio de Ethan, corroborados por el testimonio del capataz y las confesiones en el diario paterno, probaban el fraude, deudas infladas, fondos desviados a cuentas ocultas en Londres y firmas falsificadas que habían sangrado las minas de carbón durante años. Víctor fue arrestado en su vestíbulo, su rostro pálido como el mármol bajo la luz de gas, mientras sirvientes observaban en silencio. «Esto no termina aquí», siseó a los agentes, pero su voz carecía de la arrogancia de antaño. El escándalo lo devoró. Perdió derechos sobre la herencia, exiliado a una finca remota en las afueras de Boston, donde sus aliados lo abandonaron como ratas de un barco hundiéndose. Margaret, su cómplice silenciosa, vio su influencia evaporarse. La élite, esa red de favores y susurros, la repudió. Sus invitaciones a tés y bailes se convirtieron en silencio y se retiró a una casa modesta en Brooklyn, viviendo de una pensión menguante, su vestido de seda escarlata guardado en naftalina como un recuerdo amargo. Ethan y Olivia, liberados de las cadenas del complot, ataron los hilos legales en el estudio familiar, ahora iluminado por el sol de noviembre que se filtraba por ventanas altas. Un notario de barba cana y gafas redondas, vestido en chaleco de brocado, selló los papeles finales. La herencia restaurada, las minas devueltas a su legítimo dueño y una cláusula que blindaba su unión contra futuras sombras. «Sois dueños de vuestro destino», declaró el hombre, inclinando la cabeza con respeto. Olivia, sentada al lado de Ethan en el escritorio de caoba, sintió un alivio profundo, como si el peso de Pensilvania se disipara en el aire perfumado de libros antiguos. El vínculo entre ellos se selló por libre elección, no por contratos ni deudas, sino en un ritual simbólico que borraba el pasado tóxico. Esa tarde, en el jardín trasero de la mansión, donde rosales ahora florecían tardíos bajo el sol tibio,
Ethan sacó un anillo de oro simple, sin gemas ni heráldica, forjado por un joyero discreto en la Bowery. «No lleva historia de intrigas», murmuró, tomándola de la mano. «Solo nuestra promesa». Olivia lo aceptó, deslizándolo en su dedo, y en ese instante sus labios se encontraron en un beso por amor puro, suave, prolongado, bajo el sauce que susurraba con la brisa. No era pasión ardiente, sino una unión entre iguales, forjada en pruebas compartidas. Sus ojos se encontraron después, verdes y azules entrelazados, prometiendo un horizonte sin máscaras. La transformación de los protagonistas se reveló en su nueva voz y liderazgo. Olivia, que una vez se sintió como una flor silvestre en un invernadero, emergió con compasión y autoridad. Inspirada por su propia lucha, impulsó un legado duradero, la fundación de una escuela para hijas de mineros en Pensilvania, financiada con parte de las ganancias de las minas restauradas. «No más niños descalzos en el barro», declaró en una asamblea pública en el ayuntamiento, su gown de lana gris ceñido con elegancia, el relicario brillando contra su pecho. Ethan, a su lado en frac impecable, habló de progreso justo. Los ferrocarriles unen naciones, pero la educación une almas. Su liderazgo conjunto atrajo aliados. Lydia Beaumont donó terrenos para la escuela, recompensada con un puesto en el consejo directivo. El capataz de minas, ahora supervisor con salario digno, juró lealtad eterna. Los coadjuvantes encontraron sus destinos. Beatrice Hayes, redimida por la verdad, se disculpó en una carta perfumada. «Me cegó el prejuicio. Permitidme ayudar en la escuela». Se unió como maestra, su abanico de plumas, ahora herramienta para lecciones de etiqueta y sueños. Eleanor, su madre, reposicionada como neutral, asistió a eventos benéficos, su chal de cachemira cubriendo hombros que ya no cargaban intrigas. El padre de Olivia, notificado por telégrafo, visitó la mansión semanas después, su tos aliviada por médicos pagados, y abrazó a su hija con lágrimas. «Has construido un puente, no una cerca». Sus hermanos menores, vestidos con trajes nuevos de lana, exploraron la biblioteca familiar, ojos abiertos a mundos más allá del huerto. El nuevo equilibrio se asentó en la mansión renovada. Salones abiertos a visitas de la escuela, donde niñas de rostros sucios reían entre estanterías de novelas prestadas. Una imagen final memorizó el triunfo. Al atardecer, Ethan y Olivia paseaban por la Quinta Avenida, su brazo enlazado al de ella, el anillo captando el sol poniente. Detrás, la escuela en miniatura, un modelo de madera sobre un banco, simbolizaba su legado en acción. Libros abiertos, futuros iluminados. El horizonte de Nueva York se extendía, rascacielos incipientes como promesas y en su abrazo un futuro sin sombras. Pero un gancho suave persistía. Una carta llegó esa noche sellada con cera de Boston, de Víctor, no con rabia, sino con súplica velada por redención. ¿Podrá el tiempo curar lo que la ambición rompió? Ethan la guardó y Olivia sonrió. El capítulo cerraba, pero la vida, como la ciudad, siempre reservaba giros. 10 años habían transcurrido desde aquella noche en la ópera, cuando las luces del Metropolitan se reflejaban en los ojos de Olivia como estrellas de justicia recién conquistada. Nueva York, en 1895, había crecido como una bestia insaciable. Rascacielos de acero perforaban el cielo, tranvías eléctricos zumbaban por avenidas ensanchadas y el humo de las fábricas se mezclaba con el aroma de progreso y desigualdad. La mansión Caldwell, en la Quinta Avenida, resistía el tiempo. Sus columnas dóricas ahora enmarcando un hogar vivo, no un mausoleo de intrigas pasadas. Rosales trepaban por las verjas de hierro, y en el jardín, un sauce anciano susurraba recuerdos a las brisas de otoño.
Olivia, con 32 años, caminaba por el vestíbulo de mármol con la gracia de quien ha forjado su lugar en el mundo. Su vestido de lana gris perla, con mangas ajustadas y un corpiño ceñido que acentuaba su figura madura, rozaba el suelo con un susurro sereno. El cabello castaño, ahora salpicado de hilos plateados en las sienes, lo llevaba recogido en un moño bajo, adornado con un broche de perlas simples, el relicario de Ethan, transformado en joya diaria. Sus ojos verdes, profundos como ríos de Pensilvania, brillaban con la compasión de una vida transformada. Ya no era la muchacha de la granja, era la señora Caldwell, fundadora de la escuela Whitaker para hijas de obreros, un legado que había crecido de una modesta aula a un edificio de ladrillo rojo en el Bajo Manhattan, donde niñas de rostros curtidos por el humo aprendían a leer sueños en páginas amarillentas. Ethan, a su lado, envejecido con nobleza a los 40 años, vestía una chaqueta de tweed oscuro y chaleco de lana, su cabello azabache, ahora gris en las patillas, pero sus ojos azules conservaban el fuego que la había cautivado en aquel porche polvoriento. Las manos callosas, que una vez fingieron humildad campesina, ahora firmaban cheques para expandir las minas de carbón con condiciones justas, salarios dignos, escuelas para hijos de mineros y un ferrocarril que conectaba Pensilvania con la ciudad sin devorar almas. El progreso no debe aplastar, solía decir en asambleas, su voz grave resonando en salones llenos de inversores arrepentidos. Su amor había resistido el tiempo como el sauce del jardín, raíces profundas, ramas entrelazadas contra tormentas. Se habían casado de nuevo, en una ceremonia íntima, 5 años atrás, no por ley, sino por el corazón, en la capilla de la escuela que Olivia erigió. 2 hijos completaban su mundo. Amelia, de 8 años, una niña de rizos castaños y ojos verdes como los de su madre, que corría por los pasillos con un libro de cuentos bajo el brazo, y Samuel, de 5, un niño robusto con la mirada azul de Ethan, que jugaba con modelos de locomotoras en el suelo de parquet. «Papá, ¿cuándo iremos a la granja de abuelo?», preguntaba Samuel esa mañana, mientras Olivia los vestía con abrigos de lana para un viaje a Pensilvania. Ethan reía, levantándolo en hombros. «Pronto, hijo, allí aprenderás de dónde vienen las raíces fuertes». Las mudanzas sociales y familiares tejían un tapiz de redención. El padre de Olivia, ahora sesentón con la tos del carbón mitigada por aires puros y cuidados médicos, vivía en una cabaña reformada cerca de la granja original, que Ethan había comprado y convertido en cooperativa para mineros. Sus hermanos, hombres hechos y derechos, administraban las tierras, uno como capataz, otro como maestro en la escuela de Olivia. «Has tejido una red, hija», le dijo el viejo Whitaker en su última visita, abrazándola con brazos temblorosos, «de deudas a legados». Pero no todos escaparon indemnes. Victor Langford pagó el precio más alto por su ambición voraz. Exiliado en Boston tras el juicio, su fortuna se evaporó en demandas y deudas reales. Vivía en una pensión modesta, con un bigote cano y ojos hundidos, escribiendo cartas esporádicas a Ethan, no de súplicas, sino de sombras arrepentidas. Una había llegado esa semana. «El tiempo revela lo que la codicia oculta. Cuidad de lo vuestro». Margaret, su tía, había muerto 2 años atrás en Brooklyn, sola en una casa fría, su vestido escarlata vendido por necesidad. Su precio, el aislamiento que ella misma había sembrado, un eco de susurros que nadie atendía ya. Beatrice Hayes, redimida, se había casado con un editor progresista y dirigía clases de literatura en la escuela, su abanico ahora un puntero para enseñar a niñas a soñar. Lydia Beaumont, la aliada clave, presidía el consejo de la fundación, su chal de cachemira cubriendo hombros que cargaban orgullo, no intrigas. La sociedad neoyorquina,
Esa élite caprichosa había reencuadrado a los Caldwell, de escándalo a iconos de reforma, invitados a óperas no por oro, sino por impacto. Esa tarde, en el jardín, Olivia y Ethan se sentaron en el banco bajo el sauce, Amelia y Samuel correteando entre rosales con risas que ahuyentaban fantasmas. El sol de octubre teñía las hojas de oro, y Olivia apoyó la cabeza en el hombro de Ethan, su mano entrelazada a la suya. 10 años, murmuró ella, nostalgia tiñendo su voz como el crepúsculo. De un carro polvoriento a esto. Él besó su frente, el gesto suave de siempre. Y cada día te elegiría de nuevo. Humilde o no, sois mi mundo. El viento llevó un eco lejano, el silbido de un tren en el horizonte, uniendo pasados a futuros. La familia se reunió para la cena. El comedor lleno de platos humeantes y charlas animadas. Un equilibrio nuevo donde el amor no era frágil, sino eterno. Nueva York rugía afuera, pero dentro. La paz era un legado vivo, un cierre nostálgico que susurraba: las tormentas forjan, no rompen. Y en sus ojos, el brillo de promesas cumplidas. En el corazón de Nueva York, donde las luces de gas se desvanecen ante el amanecer de un nuevo siglo, la historia de Olivia y Ethan Caldwell resuena como un eco eterno de coraje y redención. 10 años después de aquellas tormentas de intrigas y verdades reveladas, su legado no solo perdura en las paredes de la mansión de la Quinta Avenida, sino en las vidas transformadas que han tejido con hilos de honestidad y perseverancia. Olivia, con su visión inquebrantable, ha visto cómo la escuela Whitaker florece, un faro para cientos de niñas que, como ella una vez, sueñan más allá del humo de las minas y el barro de las granjas. Ethan, con su fuerza callada, ha convertido las herencias familiares en puentes de justicia, asegurando que el progreso no devore a los humildes, sino que los eleve. Esta narración nos enseña lecciones profundas, grabadas en el alma como las vías férreas que unen costas distantes. Primero, que la verdadera fortaleza nace de la vulnerabilidad. Olivia y Ethan, al desnudar sus pasados heridos en medio de la tormenta, forjaron un amor que resistió no por oro o títulos, sino por la confianza compartida. En un mundo de máscaras y ambiciones voraces, como el de Victor y Margaret, la autenticidad es el arma más poderosa, un recordatorio de que las sombras solo se disipan con la luz de la verdad. Segundo, que el coraje colectivo transforma sociedades. La carta de Olivia al periódico, su defensa en la ópera, no solo salvó una herencia, sino que inspiró reformas, mostrando cómo una voz individual puede alterar el curso de la historia, elevando a los marginados y humillando a los opresores. Y finalmente, que el amor verdadero es un acto de elección diaria, no un destino impuesto. En su beso bajo el sauce, en las risas de sus hijos Amelia y Samuel, vemos que las pruebas no rompen, sino que forjan legados duraderos, un horizonte donde la humildad y la grandeza se entrelazan sin contradicción. Queridos oyentes, si esta historia de pasión contenida, intrigas gélidas y triunfos catárticos os ha conmovido hasta el fondo del ser, os invito a reflexionar. ¿Qué verdad habéis defendido en vuestra propia vida? ¿Contra qué sombras habéis luchado? Compartid en los comentarios qué os pareció esta jornada por la época dorada, vuestras emociones ante los giros de Olivia y Ethan y cómo os inspira su victoria. Para saber quién ha llegado hasta este final inolvidable y ayudar a que más almas descubran estas narrativas, escribid la palabra redención en vuestros mensajes. Será nuestro secreto compartido, un lazo que une a los que perseveran. Vuestra voz no solo enriquece esta comunidad, sino que impulsa más relatos como este, tejidos con el mismo fuego emocional. No os detengáis aquí.
explorad las tarjetas que os dejo para sumergiros en otras historias similares, de amores improbables y justicias reclamadas en épocas de cambio. Cada una promete el mismo pulso de drama y esperanza. Gracias por acompañarme en este viaje. Recordad, como Olivia y Ethan, que el mundo cambia cuando os atrevéis a elegirlo con el corazón. Hasta la próxima narración, que la luz de la verdad os guíe siempre. Decían que, creo que era Michael Phelps, ¿no? Que o sea, Michael Phelps estaba hecho mal, pero estaba diseñado perfectamente para ser más rápido a la hora de nadar, porque tenía una estructura corporal irreal para una persona, pero perfecta para nadar. Tenía unos brazos enormes, tenía unas manos enormes. Que vamos a medir, oye, ¿cuánto te mide la palma de la mano? ¿Tanto? No, no puedes competir. En mi opinión, yo lo voy a ser sincero, en mi opinión, yo como persona cis hetero, normal y corriente, sencilla y demás. ¿Un café? Gracias, Nadeur. Creo que hay que plantearse el problema de que participen personas trans en los Juegos Olímpicos en el preciso momento en el que haya muchas personas trans participando en los Juegos Olímpicos. Por ahora, creo que es campaña de odio e ignorancia de la gente. Esta es mi opinión. Esta es mi opinión. Ya está. De nuevo, en toda la historia de los Juegos Olímpicos, solo ha habido una persona que habría sido baneada. Y no ganó nada. Y no ganó nada. No, es que una sola tiene ventaja respecto al resto. Repetimos, solo ha habido una persona en toda la historia de los Juegos Olímpicos. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Pero, ¿cuánto nos gusta un buen cuñadismo por la mañana, eh? ¿Cuánto nos gusta un buen cuñadismo por la mañana? El problema lo tenemos en las categorías inferiores. No, no me lo creo. Nada, estoy esperando a que venga la gente. No ganó nada, pero le quitó la plaza a otra mujer. Pues que lo hubiera hecho mejor. La plaza a otra mujer porque ella era mujer. Necesitamos que muestres los bíceps. Sí, claro. Ayer entrenamos un poquito de bíceps. No sé cómo se ven. Hoy que me toca. Hoy creo que me toca espaldita. ¿La semana que viene haces stream? Sí, claro. ¿Por qué no iba a hacer stream la semana que viene?